Bienvenidos, viajeros del tiempo y de la mente. Hoy os invito a dejar atrás el ruido y la prisa del mundo moderno para retroceder conmigo, mucho más allá de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Solemos creer que conocemos nuestra propia historia, una marcha lineal y triunfal desde el mono hasta el humano. Pero, ¿y si te dijera que hay un capítulo oculto que reescribe todo ese prólogo? Hoy vamos a conocer a Ardi, el Ardipithecus ramidus. Ella vivió más de 1.000.000 de años antes que la famosa Lucy, en un mundo verde y misterioso que ya no existe. Es una criatura que desafía nuestra lógica. No es un chimpancé, no es un humano moderno. Es un mosaico fascinante de 4,4 millones de años. Su descubrimiento fue tan complejo y sus huesos tan frágiles que permaneció en secreto, estudiada en silencio absoluto durante 15 años, antes de ser revelada para cambiar nuestros libros de historia para siempre. Esta es una narración de paciencia, de ciencia meticulosa y de revelaciones profundas sobre quiénes somos realmente. Antes de dar el primer paso en este suelo antiguo, te hago una pequeña invitación. Si encuentras valor en este refugio de curiosidad tranquila, si disfrutas aprendiendo sin ansiedad, considera suscribirte al canal ahora mismo. Tu inscripción es el motor vital que apoya la creación de estos documentales largos, serenos y detallados. Ahora, busca un lugar cómodo, respira profundo y permite que mi voz te guíe. Vamos a desenterrar el pasado. ¿Dónde comienza la búsqueda de nuestros orígenes más profundos? Imagina una cicatriz inmensa en la piel de nuestro planeta, un lugar donde la corteza terrestre se está desgarrando violentamente en cámara lenta. Estamos en el Gran Valle del Rift, en África Oriental. Específicamente, nos situamos en la depresión de Afar, en Etiopía. Este no es un paisaje cualquiera, es un libro de historia geológica abierto de par en par. Aquí, 3 placas tectónicas se están separando, y al hacerlo, exponen capas de roca y sedimentos que han estado ocultos durante millones de años. Piensa en estas capas como cápsulas del tiempo. Cada estrato de tierra coloreada representa una era diferente, conservando en su interior los restos fosilizados de las criaturas que caminaron, nadaron o volaron en tiempos inmemoriales. Para un paleoantropólogo, este lugar es el escenario definitivo. No hay vegetación densa que oculte el suelo. La erosión constante del viento y el agua pule la superficie, revelando huesos que han esperado pacientemente bajo la oscuridad de la tierra. Es aquí, en este terreno implacable y árido, donde los científicos vienen a leer las primeras páginas de nuestra biografía como especie, buscando respuestas en el polvo acumulado durante eones. Sin embargo, durante décadas, los científicos se topaban con una pared temporal impenetrable de 3 millones de años. ¿Quién reinaba en la paleoantropología antes de Ardi? Antes de que nuestra protagonista entrara en escena, había una reina indiscutible en el mundo de la evolución humana, Lucy. Descubierta en 1974, este pequeño esqueleto de Australopithecus afarensis se convirtió en el estándar de oro. Con una antigüedad de 3,2 millones de años, Lucy nos enseñó que caminar erguidos fue una de las primeras características humanas en evolucionar. Durante mucho tiempo, ella fue el punto de referencia absoluto, el ancla de todo nuestro árbol genealógico. La comunidad científica, basándose en la anatomía de Lucy,
construyó una suposición lógica pero incompleta. Asumieron que cualquier ancestro anterior a ella sería esencialmente una versión más primitiva de Lucy, algo muy parecido a un chimpancé, quizás un poco más erguido, pero fundamentalmente un simio moderno en su comportamiento y forma. Se imaginaba una progresión lineal y simple, una marcha constante desde el chimpancé hasta el humano. Esta visión dominó los libros de texto y los museos durante 20 años, creando una imagen mental muy fuerte y rígida de cómo debían ser nuestros abuelos evolutivos más antiguos. Había, sin embargo, un vacío gigantesco antes de Lucy. ¿Qué existía realmente en esa oscuridad temporal? ¿Qué decía la genética sobre nuestro verdadero inicio? Mientras los buscadores de huesos excavaban la tierra bajo el sol africano, los genetistas exploraban un mapa diferente en laboratorios fríos, el mapa de nuestro ADN. Al comparar el código genético de los humanos modernos con el de nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés y los bonobos, descubrieron algo fascinante conocido como el reloj molecular. Este reloj biológico sugiere que las mutaciones genéticas se acumulan a un ritmo constante, como el tic-tac de un metrónomo, a lo largo del tiempo. Al contar estas diferencias, los científicos pudieron calcular cuándo vivimos por última vez bajo el mismo árbol genealógico. Los resultados fueron sorprendentes y desconcertantes. La genética indicaba que el linaje humano y el del chimpancé se separaron hace entre 6 y 7 millones de años. Si recuerdas a Lucy, ella tiene solo 3,2 millones de años. Esto dejaba un abismo, un agujero negro de evidencia de casi 3 millones de años del que no sabíamos absolutamente nada. ¿Qué ocurrió en ese vasto periodo? ¿Cómo pasamos de ser un ancestro común desconocido a ser algo como Lucy? La genética nos dio la fecha, pero no la forma. Necesitábamos los huesos para llenar ese silencio, para llenar ese vacío existencial. El equipo del proyecto Middle Awash tuvo que dirigirse a un lugar llamado Aramis. ¿Cómo es el ambiente de Aramis hoy en día? Imagina que te transportas al sitio de excavación en Aramis hoy. No es un lugar para los débiles de corazón, es un paisaje lunar, un desierto volcánico, donde el sol golpea sin piedad, elevando las temperaturas a menudo por encima de los 50 grados centígrados al mediodía. El aire vibra con el calor, distorsionando la visión. El suelo es una mezcla crujiente de guijarros, ceniza volcánica antigua y roca sedimentaria afilada. No hay sombra, solo el horizonte trémulo y el viento constante que levanta polvo en remolinos abrasivos que se meten en los ojos y la piel. En este entorno hostil, la distinción entre una roca ordinaria y un hueso fosilizado de valor incalculable es increíblemente sutil. Requiere un ojo entrenado y una paciencia casi meditativa. Los paleoantropólogos deben caminar lentamente, encorvados, con la mirada fija en el suelo, escaneando patrones minúsculos en la superficie erosionada. Es un trabajo de buscar una aguja en un pajar, donde el pajar abarca kilómetros de terreno baldío y peligroso, habitado por tribus locales armadas y fauna escasa pero resistente. Es aquí donde la geología domina a la biología, donde se escondía el secreto. Fue en este infierno geológico que en 1992 el investigador Ken Suwa vio algo brillar. ¿Cómo un único diente puede iniciar una revolución científica?
Era la tarde del 17 de diciembre de 1992. Ken Suwa, un experto mundial en dientes antiguos de la Universidad de Tokio, caminaba por una llanura de guijarros cuando un pequeño objeto capturó la luz del sol. Se agachó y recogió un pequeño fragmento calcificado. Era un molar superior derecho. Para un observador casual, no sería más que una piedra curiosa, pero para Suwa, la forma de ese diente gritaba información compleja. Examinó la raíz y las cúspides de la corona. No era el diente de un cerdo prehistórico, ni de un antílope. Tenía las características inconfundibles de un hominino, un miembro de nuestra familia extendida. Pero había algo diferente en el espesor del esmalte. Era más primitivo que cualquier cosa vista en Lucy. Suwa supo al instante que tenía en la palma de su mano algo que rompería la barrera del tiempo conocida. Ese pequeño molar era la primera pieza de un rompecabezas que la humanidad había estado esperando resolver durante un siglo. La emoción contenida en ese momento era palpable. Acababan de encontrar la llave de una puerta cerrada. La reacción fue inmediata. El equipo comenzó a tamizar la tierra y el polvo alrededor de ese hallazgo, que más estaba escondido en la arena de Aramis. El descubrimiento del diente activó una operación de búsqueda intensiva. Imagina a docenas de científicos gateando literalmente sobre la tierra caliente, hombro con hombro, usando pinceles finos y tamices para filtrar cada gramo de suelo superficial en busca de fragmentos milimétricos. No tardaron en aparecer más tesoros. A pocos metros del diente inicial encontraron fragmentos del cráneo de un niño, seguidos por una mandíbula casi completa que conservaba sus dientes de leche. Esto fue crucial. En paleontología, encontrar un hueso aislado puede ser una anomalía, un accidente geológico de arrastre por agua, pero encontrar múltiples partes pertenecientes a diferentes individuos confirmaba que habían localizado un horizonte fósil intacto, un lugar donde estos seres vivieron y murieron en grupo. La mandíbula se convirtió en el holotipo, la pieza de referencia física que define a una nueva especie para la ciencia. Ya no era una especulación, había una población de seres desconocidos esperando ser exhumada. La arena de Aramis estaba, de hecho, repleta de fantasmas de nuestro pasado. Pero encontrar huesos es apenas el primer paso. Es imperativo saber exactamente cuándo vivieron. ¿Cómo datamos un pasado tan distante con precisión? Para saber la edad de estos fósiles, los científicos no datan los huesos directamente, sino las rocas que los abrazan. Afortunadamente, la región de Afar es volcánica y activa. Imagina los fósiles como el relleno de un sándwich geológico masivo. Por debajo de ellos había una capa de ceniza volcánica antigua y por encima otra capa distinta, depositada por erupciones posteriores. Estas capas de ceniza, llamadas tobas, contienen cristales microscópicos que atrapan gas argón cuando se enfrían tras una erupción. Utilizando una técnica llamada datación argón-argón, los geofísicos pueden medir cuánto de ese gas se ha desintegrado a un ritmo constante, actuando como un reloj atómico ultrapreciso incrustado en la roca. Al analizar la toba Gatse por debajo y la toba Dat por encima, pudieron acorralar la edad de los fósiles con un margen de error mínimo. El resultado del cronómetro fue impactante y preciso, 4,4 millones de años. Esto situaba a estas criaturas
más de 1 millón de años antes que Lucy, en una época inexplorada y oscura. El resultado del cronómetro fue chocante: 4,4 millones de años. ¿Cuál fue la reacción inicial del mundo científico en 1994? En 1994, el equipo publicó sus hallazgos iniciales en la prestigiosa revista Nature. El mundo científico estaba electrizado, pero también confundido. Inicialmente, los investigadores fueron cautelosos. Clasificaron a la nueva criatura dentro del género que ya conocían, llamándola Australopithecus ramidus. Pensaron que era simplemente un ancestro más antiguo, el abuelo del género de Lucy. Sin embargo, a medida que limpiaban y estudiaban más a fondo los fragmentos en los años siguientes, se dieron cuenta de que estaban equivocados en la clasificación. Las diferencias anatómicas eran demasiado profundas, demasiado radicales. Esta criatura no era simplemente un Australopithecus viejo. Era algo completamente distinto, un género nuevo por derecho propio con una biología única. Así que hicieron una corrección taxonómica rápida y audaz. Crearon un nuevo nombre, Ardipithecus. Ardi significa suelo o raíz. En la lengua local, afar. Habían encontrado la raíz de la familia, algo que requería una identidad propia. Pero el descubrimiento más grande, el que definiría a la especie, aún estaba esperando ser exhumado. ¿Qué encontró Johannes Haile Selassie que cambió la escala del descubrimiento? La excavación continuó y fue el paleoantropólogo etíope Johannes Haile Selassie quien hizo el hallazgo de su vida. Mientras exploraba una ladera erosionada, notó 2 fragmentos de hueso de la mano que apenas asomaban de la tierra compactada. Eran falanges, los huesos de los dedos. La posición de estos huesos sugería algo prometedor. Si la mano estaba allí, articulada, era muy probable que el brazo, y quizás el resto del cuerpo, estuviera enterrado justo detrás, dentro de la colina, protegido de la erosión. Este hallazgo, catalogado como ARA BP 6500, no era solo un montón de huesos sueltos arrastrados por un río antiguo. Era un esqueleto parcial que había quedado in situ, exactamente donde el individuo murió y fue cubierto. Esto significaba que tenían la oportunidad de recuperar una anatomía completa, una piedra roseta biológica que podría explicar cómo eran realmente nuestros ancestros. La emoción se mezcló con una ansiedad extrema por la fragilidad de lo que yacía bajo la superficie. Comenzaba allí una de las excavaciones más delicadas y tensas de la historia. ¿Por qué los huesos de Ardi eran tan extremadamente frágiles? Podrías pensar que los fósiles son duros como rocas, capaces de resistir el tiempo, pero en el caso de Ardi, la realidad era aterradora. Los huesos no estaban mineralizados en piedra dura. Tenían la consistencia de una galleta mojada o de cáscara de huevo seca a punto de desmoronarse. La tafonomía, la ciencia que estudia lo que ocurre con un organismo después de morir, reveló una historia violenta. Poco después de su muerte, hace 4,4 millones de años, el cuerpo de Ardi probablemente fue pisoteado por grandes herbívoros, tal vez hipopótamos primitivos o elefantes, hundiendo los huesos en el barro blando y fracturándolos en cientos de pedazos diminutos antes de que pudieran fosilizarse. Luego, millones de años de presión geológica aplastaron los fragmentos aún más. Al tocarlos con una herramienta de metal, literalmente se convertían en polvo. El equipo se enfrentaba a un rompecabezas de 1000 piezas que se deshacía si lo mirabas mal.
Sacarlos del suelo requeriría una técnica de medicina de campo improvisada y experta. ¿Cómo se retira un esqueleto que se deshace al menor toque? Los científicos tuvieron que convertirse en cirujanos de la tierra. No podían simplemente cepillar la tierra y sacar los huesos con la mano. Se habrían desintegrado al instante. En su lugar, aplicaron endurecedores químicos especiales sobre los sedimentos expuestos, penetrando en los poros de los huesos para darles una mínima cohesión estructural. Luego, en lugar de extraer hueso por hueso, excavaron alrededor de todo el conjunto. Cortaron grandes bloques de sedimento que contenían los fósiles en su interior y los envolvieron en capas de yeso y arpillera, similar a como un médico enyesa una pierna rota. Crearon momias o piochaquetas de tierra y hueso. Estos bloques pesados y protegidos fueron extraídos con sumo cuidado y cargados en vehículos para el viaje lleno de baches de regreso a la capital. La verdadera excavación no ocurriría bajo el sol del desierto, sino en la seguridad controlada del laboratorio. Ardi fue llevada al Museo Nacional en Addis Abeba, donde pasaría años siendo operada. ¿Qué significa realmente la preparación en paleontología moderna? Una vez en el laboratorio, comenzó un proceso que desafía la paciencia humana. La preparación de Ardi no se hizo con martillos ni cinceles. Se realizó bajo microscopios binoculares de alta potencia. Los preparadores usaron herramientas tan finas como agujas de acupuntura para retirar la matriz de roca grano por grano de arena. Imagina pasar días enteros, semanas enteras, para limpiar solo unos pocos milímetros de hueso, separando el sedimento del tejido. Fosilizado. Un movimiento en falso podría destruir una evidencia anatómica crucial de 4,4 millones de años. Fue un acto de devoción científica que duró años. Poco a poco, el esqueleto emergió de su tumba de piedra, un cráneo aplastado, una pelvis fragmentada, manos y pies asombrosamente completos. Pero había un problema grave. El cráneo estaba tan deformado por la presión geológica que parecía un panqueque, haciendo imposible medir su forma original a simple vista. Mientras limpiaban, se dieron cuenta de que los huesos estaban demasiado deformados para ser analizados físicamente. ¿Cómo corregir millones de años de deformación física sin tocar los huesos? Aquí es donde la tecnología moderna vino al rescate de la prehistoria, dado que manipular los fragmentos físicos era demasiado arriesgado e impreciso. El equipo llevó el cráneo de Ardi a Tokio. Allí utilizaron escáneres de tomografía computarizada, CT, de microfoco, mucho más potentes y detallados que los utilizados en medicina hospitalaria. Estos escáneres bombardearon los fósiles con rayos X desde miles de ángulos, creando una réplica digital perfecta del interior y el exterior de cada fragmento. Ahora, los huesos existían como nubes de datos tridimensionales en una supercomputadora. En el mundo virtual, la gravedad, el pegamento y la fragilidad no existen. Los científicos podían rotar, cortar y mirar dentro de los huesos sin miedo a romper nada. Era el escenario perfecto para intentar lo imposible, reconstruir un rostro perdido en el tiempo. En la pantalla del ordenador podrían hacer lo que no podían hacer en la mesa: desabollar el cráneo. ¿En qué consiste una reconstrucción virtual de un fósil? Jen Suwa
asumió la tarea titánica de reensamblar el cráneo digitalmente. El cráneo estaba roto en docenas de pedazos que se habían desplazado y distorsionado. En el ordenador, Suwa cortó cada fragmento digitalmente, separándolos unos de otros en el espacio virtual. Luego comenzó a moverlos, deshaciendo el daño causado por millones de años de presión geológica. Utilizó la simetría biológica como guía. Si el lado izquierdo de un hueso estaba aplastado pero el derecho estaba intacto, podía usar el lado bueno como espejo para corregir el malo. Fue un rompecabezas en 3D sin instrucciones, guiado solo por la anatomía comparada y complejos algoritmos matemáticos. Pieza por pieza, el cráneo recuperó su volumen y su forma original. Las órbitas de los ojos se alinearon. La mandíbula encajó perfectamente. Después de meses de trabajo digital obsesivo, la pantalla reveló una cara que nadie había visto jamás. El resultado final reveló un rostro que nadie esperaba, desafiando todas las predicciones. ¿Por qué hubo una demora de 15 años para la publicación final? Desde el descubrimiento en 1994 hasta la publicación completa en 2009, pasaron 15 largos años de silencio mediático. Muchos en la comunidad científica criticaron la demora, acusando al equipo de acaparar los fósiles y bloquear el acceso. Pero la razón era la rigurosidad extrema y la complejidad de la tarea. El equipo, liderado por Tim White, no quería simplemente describir un hueso aislado. Querían reconstruir un mundo entero y un organismo completo. Reunieron a 47 especialistas de todo el mundo: geólogos, expertos en polen, especialistas en dientes, anatomistas y físicos. Analizaron cada aspecto del entorno, desde la química del suelo hasta los micromamíferos. Antes de presentar sus conclusiones, querían que su teoría fuera blindada a prueba de balas ante el escrutinio mundial. Cuando finalmente publicaron un número especial entero de la revista Science en octubre de 2009, no entregaron solo un esqueleto, sino una enciclopedia de la vida de Hardy. Comenzaron describiendo lo más evidente: su cabeza. Cuando finalmente hablaron, en 2009, empezaron revelando los secretos de la cabeza de Hardy. ¿Cuál era el tamaño del cerebro de nuestro ancestro antiguo? Lo primero que notamos al mirar el cráneo reconstruido de Hardy es su tamaño modesto. Su caja craneal contenía un cerebro de entre 300 y 350 centímetros cúbicos. Para ponerlo en perspectiva, esto es aproximadamente el tamaño de 2 pelotas de tenis o un pomelo grande, muy similar al cerebro de un chimpancé moderno o un bonobo, y mucho más pequeño que el de Lucy. Esto confirmó algo fundamental que cambió nuestra visión. La inteligencia no fue el motor inicial de nuestra evolución. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro grande llegó primero y que la postura erguida vino después como consecuencia de ser inteligentes. Hardy demuestra lo contrario. Ella tenía un cerebro de simio, pequeño y compacto. No era una genio prehistórica diseñando herramientas complejas ni reflexionando sobre el cosmos. Sin embargo, a pesar de este cerebro primitivo, su cráneo tenía características sutiles que ya la alejaban de los simios y la acercaban a nosotros. Si el cerebro era primitivo, ¿qué había de humano en ella? La respuesta estaba en la base. ¿Qué dice la posición de la cabeza sobre la postura de un animal? Observa la base del cráneo. Hay un agujero grande por donde la médula espinal sale del cerebro
para conectarse con la columna vertebral, llamado foramen magnum. En los animales cuadrúpedos, como los perros o los chimpancés, este agujero está en la parte trasera del cráneo, porque la cabeza cuelga hacia adelante de los hombros. En Ardi, sin embargo, este agujero se había desplazado significativamente hacia adelante, ubicándose justo debajo del cráneo, tal como en los humanos modernos. Esto es una prueba biomecánica crucial. Significa que su cabeza se balanceaba en equilibrio sobre la columna vertebral vertical, como una bola de helado sobre un cono. Ardi no miraba al mundo con la cabeza gacha o estirando el cuello. Miraba hacia adelante, con el cuello erguido y natural. Esta pequeña migración del agujero es una de las firmas más claras del bipedismo, incluso con un cerebro pequeño. Ella caminaba con la cabeza alta, pero su rostro contaba otra historia fascinante. ¿Cómo era el perfil facial de Ardi comparado con un chimpancé? Si pudieras mirar a Ardi de perfil, notarías algo distinto a un chimpancé. Los simios modernos tienen un hocico muy pronunciado, lo que llamamos prognatismo. Su boca y mandíbula se proyectan hacia adelante agresivamente, como un hocico. Ardi, en cambio, mostraba un rostro más vertical y retraído. Su hocico estaba retrocediendo, haciéndose más plano. Además, la parte superior de sus ojos carecía de ese reborde óseo grueso y pesado que vemos en los gorilas y chimpancés machos, conocido como toro supraorbitario. Su cara era más suave, menos construida para la intimidación física y más parecida a lo que vendría millones de años después con el género Homo. Era un rostro en transición, alejándose de la arquitectura facial bruta de los grandes simios, pero la pista más reveladora sobre su comportamiento social no estaba en la forma de la cara, sino dentro de la boca. La pista más reveladora, sin embargo, estaba escondida dentro de su sonrisa. ¿Qué son los caninos y para qué sirven en el mundo de los primates? En el mundo de los primates, los dientes caninos, lo que llamamos colmillos, no son solo para comer, son armas sociales. Piensa en un chimpancé macho bostezando. Muestra dagas largas y afiladas que se afilan constantemente contra los dientes inferiores cada vez que cierra la boca, creando un borde cortante. Usan estos caninos para luchar violentamente contra otros machos por el dominio, el territorio y el acceso a las hembras. Ardi, sin embargo, rompió esta regla fundamental de la selva. Sus caninos, tanto en machos como en hembras, eran pequeños, romos y tenían forma de diamante. No se afilaban solos. Eran dientes inútiles para la batalla o el desgarramiento. Si un macho de Ardipithecus enseñaba los dientes a un rival, no habría causado miedo. Habían perdido sus dagas naturales. La pérdida de las presas naturales indica un cambio radical y profundo en el comportamiento social. ¿Qué significa la ausencia de caninos afilados en los machos? La reducción de los caninos es una señal biológica potente y ensordecedora. Sugiere que los machos de Ardipithecus dejaron de competir entre sí mediante la violencia física directa. En la evolución rige la ley de lo que no usas, lo pierdes. Si los caninos grandes hubieran sido necesarios para ganar peleas y reproducirse, la selección natural los habría mantenido enormes y afilados. Que se volvieran pequeños indica que la agresividad intragrupal disminuyó drásticamente. Los machos
ya no ganaban el estatus mordiendo a sus rivales. Esto apunta a una feminización del cráneo masculino y sugiere que una nueva forma de estructura social estaba emergiendo, una basada menos en la tiranía de la fuerza bruta y más en algún otro tipo de estrategia cooperativa. Esto abrió el camino para nuevas formas de cooperación que exploraremos más adelante. ¿Qué comía exactamente Hardy en su día a día para descubrir su dieta? Los científicos analizaron el esmalte de sus muelas con precisión microscópica. Los chimpancés tienen esmalte muy fino, perfecto para frutas blandas y maduras, mientras que los humanos antiguos posteriores desarrollaron esmalte muy grueso, necesario para triturar nueces duras y semillas secas de la sabana. Hardy estaba justo en el medio. Su esmalte intermedio nos dice que era una omnívora generalista y oportunista. No era exigente. Probablemente comía frutas, pero también alimentos un poco más abrasivos cuando era necesario. No dependía exclusivamente de la fruta madura de la selva profunda, ni de los alimentos duros de la sabana abierta. Tenía una dieta flexible, capaz de aprovechar lo que el entorno le ofreciera en diferentes estaciones, una ventaja clave para la supervivencia. Para confirmar estos indicios físicos de la dieta, la química entró en escena. ¿Qué revelan los átomos atrapados en los dientes sobre el menú? Somos lo que comemos, literalmente. Las plantas dejan una huella química permanente en nuestros huesos y dientes. Las plantas de bosque y árboles frutales siguen una vía fotosintética llamada C3, mientras que las hierbas y pastos tropicales de la sabana usan una vía llamada C4. Estas dejan proporciones diferentes de isótopos de carbono, que se pueden medir millones de años después. Al vaporizar muestras minúsculas del esmalte de Hardy y analizar el humo resultante, los científicos encontraron una señal abrumadora de carbono C3. Esto probó químicamente que Hardy se alimentaba casi exclusivamente de recursos del bosque: frutas, hojas, higos, tallos tiernos. Apenas tocaba las plantas de la sabana abierta. Ella era una criatura del bosque, alimentada por la energía de los árboles y la sombra, no del pasto soleado. Hardy comía en la floresta, pero ¿cómo se movía a través de ella? Miremos sus brazos. ¿Cómo se desgastaban sus dientes a lo largo de la vida? Mirando aún más de cerca, bajo un microscopio electrónico, la superficie de los dientes de Hardy parece un paisaje lunar lleno de cráteres y valles. Estas marcas, conocidas como microdesgaste, son el registro diario de su masticación, como un diario escrito en el esmalte. Las estrías finas y los pequeños hoyos confirman que su dieta era variada y texturizada. No solo comía higos blandos, probablemente incluía insectos crujientes, pequeños animales, brotes fibrosos y frutas con cáscara. Esta versatilidad era su seguro de vida, mientras otros primates especializados podían sufrir si su alimento favorito escaseaba debido a una sequía. Hardy podía cambiar de menú. Era una superviviente adaptativa, no una especialista delicada. Hardy comía como un ser del bosque, pero su cuerpo era un rompecabezas de locomoción. ¿Eran los brazos de Hardy largos como los de un mono? Si miramos sus extremidades superiores, la herencia primate es innegable y fuerte. Hardy tenía brazos largos en proporción a sus piernas, aunque no tan exageradamente largos como los de un gibón que se balancea. Sus dedos
Eran largos y curvos, ganchos naturales, diseñados por la evolución para envolver ramas gruesas y sostener su peso. Esto nos dice claramente que pasar tiempo en los árboles no era algo accidental para ella, era parte fundamental de su vida diaria. Podía trepar con agilidad y seguridad. Sus hombros eran móviles, permitiéndole estirar los brazos por encima de la cabeza para alcanzar la siguiente rama con facilidad. Hasta aquí, parece un simio normal adaptado a las alturas, pero había algo muy extraño y revelador en sus muñecas. ¿Caminaba Ardi sobre los nudillos como un gorila o un chimpancé? Aquí es donde Ardi dio la primera gran sorpresa anatómica que sacudió las teorías existentes. Los chimpancés y gorilas caminan sobre sus nudillos. Para hacer esto, tienen huesos en la muñeca que encajan y bloquean la articulación, manteniéndola rígida como una columna sólida para soportar el peso del cuerpo. Ardi no tenía este mecanismo de bloqueo. Sus muñecas eran flexibles, capaces de doblarse hacia atrás con suavidad. Esto fue una bomba científica. Demostró que nuestros ancestros nunca pasaron por una fase de caminar con los nudillos. El ancestro común no era un caminante de nudillos. Esa es una especialización que los chimpancés desarrollaron independientemente después de separarse de nosotros. Ardi conservaba una forma más antigua y generalizada de usar las manos, apoyando las palmas. Esto probó que la evolución humana tomó un camino diferente mucho antes de lo pensado. ¿Qué nos dice la palma de la mano de Ardi? La mano de Ardi era un instrumento de precisión primitiva, no un simple gancho. Tenía metacarpos, los huesos de la palma, relativamente cortos. Esto es importante porque los simios que se cuelgan y balancean agresivamente de rama en rama tienen palmas muy largas y rígidas que actúan como ganchos pasivos. La mano de Ardi, con su palma flexible, estaba hecha para moverse con cautela sobre las ramas, apoyando la palma plana, en lugar de colgarse solo de los dedos. Era una mano diseñada para soportar el peso sobre las palmas al trepar cuadrúpedamente por encima de las ramas, no por debajo de ellas. Una mano cuidadosa, táctil y no acrobática. Era una mano primitiva, pero conservaba una característica arcaica muy especial. Había un hueso perdido en la mano de Ardi. En la muñeca hay un pequeño hueso llamado os centrale. En los humanos y en los chimpancés modernos, este hueso se ha fusionado con otro durante el desarrollo fetal, desapareciendo como pieza independiente. Es una fusión que da estabilidad para el uso rudo de la mano. Sorprendentemente, Ardi todavía tenía este hueso de forma distintiva y separada. Esto es un rasgo muy primitivo, algo que se ve en monos más antiguos y lejanos. Su presencia confirma que la mano de Ardi es un modelo muy arcaico, una cápsula del tiempo, anatómica, que no había cambiado mucho en millones de años antes de ella. Su mano era un diseño conservador que funcionaba bien para sus necesidades. Del cuello para arriba parecía humana, en los brazos arbórea. ¿Y qué hay de la columna? ¿Cuántas vértebras lumbares tenía Ardi y por qué importa? La columna vertebral de Ardi revela otro secreto de su postura. Los chimpancés tienen espaldas bajas muy rígidas y cortas, con pocas vértebras lumbares, lo que les impide arquear la espalda para pararse cómodamente. Siempre parecen estar a punto de caer hacia adelante. Ardi, en cambio, mostraba evidencia de una columna larga y flexible.
Tenía una curva hacia adentro en la parte baja de la espalda, conocida como lordosis. Esta curva es esencial para el bipedismo, ya que permite situar el torso directamente sobre las caderas, absorbiendo el impacto de cada paso. Hardy podía enderezar la espalda de una manera que un chimpancé encontraría imposible o dolorosa. Su eje central estaba listo para la verticalidad. Esta columna flexible se conectaba a la pieza más polémica y fascinante del rompecabezas, la pelvis. ¿Por qué la pelvis es considerada el santo grial de la locomoción? La pelvis es el chasis del cuerpo. Conecta la columna con las piernas y dicta mecánicamente cómo te mueves. Su forma decide si caminas en 2 patas o en 4. En los humanos, la pelvis es corta y ancha, como un cuenco, para sostener las vísceras y anclar los músculos que nos mantienen de pie. En los simios, es larga y estrecha, extendiéndose hacia arriba por la espalda. Cuando los científicos limpiaron la pelvis de Hardy, no podían creer lo que veían. No era ni una cosa, ni la otra. Era una mezcla desconcertante de ambas arquitecturas, desafiando la clasificación simple. Era el testimonio óseo de una transición evolutiva congelada en el tiempo. Lo que encontraron en la pelvis de Hardy chocó a todos por su dualidad. Como la pelvis de Hardy era un mosaico anatómico. La pelvis de Hardy mostraba una bipolaridad funcional perfecta. La parte superior, las alas llamadas ilion, eran cortas y anchas, orientadas lateralmente. Esto es un rasgo puramente humano. Permitía que los músculos glúteos actuaran como estabilizadores, esenciales para caminar en 2 pies sin caerse hacia los lados. Sin embargo, la parte inferior de la pelvis, el isquion, era larga y robusta, típica de un simio trepador. Esto significa que Hardy tenía un motor híbrido, una mitad superior diseñada para caminar por el suelo con estabilidad y una mitad inferior diseñada para trepar árboles con fuerza y potencia. No había elegido un solo camino. Mantenía abiertas ambas opciones de movimiento. Pero, ¿cómo funcionaba este sistema híbrido en la práctica diaria? ¿Qué hacen los músculos glúteos en un bípedo? ¿Y por qué Hardy los necesitaba? Ponte de pie y levanta una pierna del suelo. Si no te caes hacia el lado, agradéceselo a tus glúteos medios. Gracias al ilion ancho de Hardy, sus músculos glúteos se habían reorientado para cumplir esta función crítica. Cuando ella levantaba un pie para dar un paso, estos músculos se contraían en el lado de la pierna apoyada, impidiendo que su cadera colapsara por la gravedad. Un chimpancé no puede hacer esto eficazmente. Por eso, cuando intenta caminar en 2 patas, se balancea de lado a lado exageradamente para mantener el equilibrio. Hardy podía caminar con una zancada más fluida y eficiente, ahorrando energía en cada paso. Ya tenía la maquinaria fundamental para ser una caminante competente. Ella podía andar sin el balanceo torpe de un simio, pero la selva aún la llamaba. ¿Pero qué pasaba con la parte simio de su pelvis, aunque caminaba bien? Hardy no había renunciado a los árboles. La parte inferior de su pelvis, el isquion largo, proporcionaba un punto de anclaje masivo para los músculos isquiotibiales en la parte posterior de sus muslos. Estos son los músculos que te dan potencia al subir escaleras o escalar una pared. Esta configuración le daba una fuerza inmensa para impulsarse hacia arriba en los troncos verticales. Hardy
era lo que llamamos una bípeda facultativa, capaz de caminar erguida en el suelo cuando quería, pero manteniendo toda la potencia necesaria para ser una acróbata arbórea eficaz cuando el peligro acechaba o la fruta estaba alta. Ardi vivía en dos mundos y su cuerpo era el pasaporte para ambos. ¿Cómo eran las piernas de Ardi en comparación con las nuestras? Para caminar eficientemente, las rodillas deben estar debajo del cuerpo, no hacia afuera como en un vaquero o un lagarto. Los huesos de la pierna de Ardi indican que ella podía extender la rodilla completamente, es decir, poner la pierna recta al estar de pie, algo que los chimpancés no pueden hacer cómodamente debido a la tensión muscular constante. Además, sus fémures se inclinaban hacia adentro desde la cadera hasta la rodilla, colocando sus pies más cerca de la línea central del cuerpo. Esto es crucial para el equilibrio durante la caminata bípeda, permitiendo que el centro de gravedad se mantenga estable. Sus piernas eran, funcionalmente, piernas de caminante, listas para recorrer el suelo del bosque. Pero la verdadera sorpresa, la que desafió toda lógica, estaba en la punta de esas piernas. ¿El pie de Ardi se parecía a un pie humano? Imagina mirar hacia abajo a los pies de Ardi. Verías algo desconcertante que desafía la intuición. Tenía 4 dedos laterales similares a los nuestros, rígidos y alineados. Pero su dedo gordo sobresalía hacia un lado, casi en un ángulo de 90 grados. Era completamente oponible, como un pulgar en una mano. Esto significaba que Ardi tenía pies prensiles. Podía agarrar ramas con los pies tan firmemente como con las manos. Esto es una adaptación indiscutible para la vida en los árboles. Pero aquí surge la gran contradicción. ¿Cómo puedes caminar erguido y estable si tu dedo gordo, que debería darte el impulso final, está separado y es móvil? Parecía un diseño biomecánicamente imposible. Esto parecía contradecir la bipedia. ¿Cómo andar erguido con un pulgar en el pie? ¿Qué es el hueso os peroneum y cómo solucionó el problema? La naturaleza encontró una solución ingeniosa para este dilema. A pesar del dedo gordo móvil, el pie de Ardi tenía un pequeño hueso especial llamado os peroneum, incrustado en un tendón lateral. Este hueso, junto con músculos fuertes, permitía que la planta del pie se volviera rígida cuando tocaba el suelo plano. Normalmente, un pie prensil es flojo y flexible para adaptarse a las ramas, pero este mecanismo permitía transformar el pie de Ardi en una palanca rígida en el momento exacto del paso. Podía usar su pie como una plataforma sólida para empujarse hacia adelante, a pesar de tener un dedo gordo que estorbaba para la caminata humana clásica. Era una solución de ingeniería biológica brillante. El pie de Ardi tenía una palanca secreta para caminar, oculta en su anatomía. ¿Cómo funcionaba exactamente el paso de Ardi? Cuando tú caminas, usas tu dedo gordo para dar el empujón final, el despegue que te impulsa. Ardi no podía hacer eso, porque su dedo gordo estaba al lado. Así que desarrolló una forma única de caminar. Ella cargaba su peso y se impulsaba sobre los 4 dedos laterales del pie. No tenía el arco plantar alto que tenemos nosotros, por lo que su pie era más plano contra el suelo. Su paso no era tan elástico ni tan rápido como el nuestro. No era una corredora de maratón. Probablemente no podía correr distancias largas en absoluto sin lesionarse. Pero para caminar del punto A
al punto B en el bosque, su paso era completamente funcional y eficiente, mucho mejor que el de cualquier simio actual. Era un andar funcional, pero no rápido. Sin embargo, la seguridad era primero. ¿Por qué mantener un pie prensil si ya quieres andar en el suelo? La evolución es pragmática, no busca la perfección, sino la supervivencia. Perder el dedo gordo prensil hubiera significado perder la capacidad de subir a los árboles rápidamente. En un mundo lleno de depredadores nocturnos, los árboles eran el único refugio seguro para dormir o escapar. Ardi mantuvo este pie híbrido porque era un compromiso necesario. Sacrificó la eficiencia perfecta en el suelo para mantener la seguridad absoluta en las alturas. Renunciar a la capacidad de trepar hubiera sido una sentencia de muerte en su entorno. La selección natural favoreció a aquellos que podían hacer ambas cosas, aunque no fueran olímpicos, en ninguna. Ardi vivía en dos mundos, y su cuerpo reflejaba ese compromiso vital. ¿Qué nos enseña este pie extraño sobre la evolución humana? El pie de Ardi nos enseña que la evolución no ocurre toda de golpe. Es un proceso de mosaico, parte por parte. Primero evolucionó la cadera para caminar, pero el pie se quedó atrás, conservando rasgos antiguos por millones de años más. Esto refuta la idea de que desarrollamos pies humanos para poder caminar erguidos. Al contrario, empezamos a caminar erguidos con pies de simio modificados. El pie humano moderno, con el dedo gordo alineado y el arco alto, solo apareció mucho después, como vemos en Lucy, cuando nuestros ancestros decidieron abandonar los árboles definitivamente. Ardi es la prueba de esa fase intermedia experimental. Esta anatomía híbrida derrumbó una de las teorías más famosas y antiguas de la ciencia. ¿Qué era la famosa hipótesis de la sabana? Durante casi un siglo, los científicos creyeron ciegamente en la hipótesis de la sabana. La historia era simple, elegante y seductora. Nuestros ancestros vivían en la selva. La selva se secó y se convirtió en pastizales abiertos. Para sobrevivir allí, tuvieron que ponerse de pie para ver por encima de la hierba alta y detectar leones. Según esta teoría, el bipedismo fue una respuesta directa a vivir en un campo abierto sin árboles. Era la explicación estándar en cada clase de biología. Pero Ardi, con su extraña anatomía, llegó para destruir esa idea por completo. ¿Por qué? Debido al lugar exacto donde fue encontrada y, más importante, el lugar donde vivió. Ardi destruyó esa idea. Su entorno contaba una historia radicalmente diferente. ¿Dónde vivía realmente Ardi hace 4,4 millones de años? Gracias a un análisis detectivesco del entorno de Aramis, sabemos que Ardi no vivía en una sabana abierta. Todo lo contrario. Hace 4,4 millones de años, ese lugar era un bosque denso y húmedo, un hábitat cerrado con mucha sombra, árboles altos y agua. Esto cambia todo lo que creíamos saber. Si Ardi ya caminaba erguida, como lo demuestra su pelvis, y vivía en un bosque, como lo demuestra el entorno, entonces el bipedismo no evolucionó para ver por encima de la hierba en la sabana. Evolucionó dentro del bosque. Comenzamos a caminar en dos patas, bajo la sombra de los árboles, mucho antes de aventurarnos a los espacios abiertos. Si ella vivía en la floresta, ¿por qué levantarse y andar? Esa es la nueva gran pregunta. ¿Cómo reconstruimos un bosque que se convirtió en polvo hace eones? Para probar que era un bosque,
los geólogos analizaron los paleosuelos, suelos antiguos petrificados que quedaron atrapados entre las capas volcánicas. Midieron los isótopos de carbono, atrapados en la tierra misma. Las plantas que crecen a la sombra de un bosque dejan una firma química de carbono 13 muy diferente a la de los pastos que crecen bajo el sol directo. Las muestras de suelo alrededor de Ardee mostraron consistentemente las señales de un ambiente boscoso y arbolado. No era una selva tropical impenetrable como el Amazonas, pero sí un bosque claro y zonas de matorral denso, muy lejos de las llanuras abiertas del Serengeti actual. Pero el suelo es solo una pista química. Las plantas fosilizadas cuentan más. ¿Qué tipos de árboles daban sombra a Ardee? Junto a los huesos, los científicos encontraron trozos de madera petrificada y semillas mineralizadas que resistieron el paso del tiempo. Identificaron especies específicas que todavía existen hoy en ciertas partes de África. Abundaban los árboles de almés, celtis y varias especies de higueras silvestres. Estos árboles son productores prolíficos de frutas y bayas dulces. Su presencia confirma que Ardee tenía una despensa constante sobre su cabeza. El bosque no era solo su hogar, era su supermercado siempre abierto. La abundancia de higueras sugiere un entorno rico en recursos, capaz de sostener grandes poblaciones de animales comedores de frutas. Y donde hay bosques y frutas, hay competencia. ¿Quiénes eran los vecinos de Ardee? Había otros primates en el bosque de Aramis. Ardee no estaba sola en los árboles. El registro fósil de Aramis está repleto de miles de huesos de otros monos. Había ancestros de los monos colobos, llamados Cursera colobus, que probablemente llenaban las copas de los árboles con sus gritos territoriales. También había babuinos primitivos patrullando el suelo y las ramas bajas en grandes tropas. Esta profusión de primates significa que la competencia por la mejor fruta debía ser feroz. Ardee tenía que compartir su mundo y sus recursos. Sin embargo, su anatomía única le permitía explotar nichos que los monos cuadrúpedos no podían, quizás alimentándose de maneras o en lugares que a los otros les resultaban incómodos o inaccesibles. La competencia en los árboles puede haber sido un factor, pero el suelo tenía sus propios habitantes. ¿Qué herbívoros pastaban alrededor de Ardee? Caminando entre los árboles con Ardee, habrías visto manadas de kudús ancestrales, antílopes con cuernos espiralados que hoy en día prefieren estrictamente zonas de matorral denso para esconderse. También había cerdos prehistóricos gigantes con colmillos enormes que osaban la tierra húmeda. La presencia de estos animales específicos refuerza la imagen del bosque. No son animales de llanura abierta adaptados a correr. Son criaturas que ramonean hojas y se esconden en la vegetación densa. Todo el ecosistema, desde la química del suelo hasta la fauna acompañante, grita ¡bosque! Ardee era sin duda una criatura de la espesura, pero donde hay presas abundantes, siempre hay monstruos al acecho. ¿Quién cazaba Ardee? El suelo del bosque no era un jardín del Edén pacífico, era un lugar mortal. Los fósiles revelan la presencia de depredadores aterradores que acechaban en las sombras. Había hienas capaces de triturar huesos con sus mandíbulas, osos extintos, los primeros encontrados en África, y felinos con dientes de sable como el Dinofelis, especializado en cazar primates.
para Ardi, bajar de un árbol significaba entrar en la zona de muerte. Ser pequeña, apenas 1,20 metros, y lenta, sin capacidad de correr rápido para escapar, la hacía una presa fácil. Esto hace que su bipedismo sea aún más misterioso. ¿Por qué evolucionar para caminar lentamente en el suelo donde los dientes de sable esperan si estás segura en los árboles? La recompensa debía valer el riesgo. Esto torna la bipedia aún más intrigante. ¿Qué la impulsaba a bajar? ¿Qué revelan los pájaros de Aramis sobre el ecosistema? A veces, las pistas más sutiles vienen de lo alto. Los paleontólogos encontraron huesos frágiles de aves que rara vez se conservan en el registro fósil. Identificaron especies ancestrales de pavos reales que necesitan árboles altos para dormir y loros que requieren bosques para alimentarse y anidar. También encontraron egagrópilas, bolas de restos regurgitados, de lechuzas antiguas, llenas de huesos de pequeños mamíferos de bosque. Estas aves son bioindicadores precisos. No vivirían en un desierto ni en una pradera pura. Su presencia añade color y sonido a nuestra reconstrucción. Un bosque vibrante, ruidoso y lleno de vida alada. Era un ecosistema rico y también húmedo. ¿Había agua en abundancia en el mundo de Ardi? No podemos tener un bosque sin agua. Los sedimentos de Aramis contenían restos de peces gato, dientes de cocodrilos y conchas de bivalvos de agua dulce. Esto indica que había cuerpos de agua permanentes cerca, ríos lentos, lagos o manantiales constantes. Ardi vivía en un paisaje bien regado. No tenía que viajar kilómetros buscando un pozo de agua como los animales del desierto. El agua estaba allí, lo que también traía peligros, como los cocodrilos al acecho, pero garantizaba que la sed no fuera una presión selectiva constante. Vivía en un paraíso húmedo, muy diferente a la Etiopía seca y polvorienta de hoy. Ardi vivía en un paraíso peligroso. Pero curiosamente, faltaba alguien en esta foto. ¿Ardi competía directamente con los ancestros de los chimpancés? Aquí hay un misterio fascinante. A pesar de encontrar miles de huesos de vertebrados, no se ha encontrado ni un solo hueso de ancestros de chimpancés o gorilas en Aramis. Sabemos que existían en esa época, pero no estaban allí. Esto sugiere una separación ecológica. Quizás los ancestros de los chimpancés preferían los bosques aún más densos y cerrados, o tenían una distribución geográfica diferente. Ardi y su especie parecían haber colonizado un nicho específico en los márgenes o claros del bosque que los otros grandes simios ignoraban o evitaban. Estaban explorando un territorio nuevo, biológica y geográficamente. Ardi estaba forjando su propio camino, y eso incluía cómo descansaba, dónde y cómo dormía Ardi. Aunque caminaba por el suelo de día, la noche pertenecía a los depredadores con visión nocturna. Basándonos en su anatomía trepadora y en el comportamiento de todos los grandes simios actuales, es casi seguro que Ardi construía nidos en los árboles. Cada atardecer habría doblado y entrelazado ramas y hojas para crear una plataforma segura y elástica a gran altura, lejos del alcance de los tigres dientes de sable. Este comportamiento de ingeniería básica es profundo en nuestro linaje. El día era para forrajear en el suelo y los árboles bajos. La noche era para regresar a la seguridad del dosel. Pero durante el día, ¿usaba herramientas para ayudarse?
¿Usaba Ardi herramientas de piedra como los humanos posteriores? A diferencia de especies posteriores como el Homo habilis, no se ha encontrado ni una sola herramienta de piedra afilada asociada con Ardi. La tecnología lítica, el acto de tallar piedra, aún no se había inventado. Sus manos estaban libres, pero vacías de tecnología duradera. Sin embargo, es muy probable que usara herramientas perecederas, palos para sacar termitas, piedras sin modificar para romper nueces o hojas para limpiar cosas, tal como hacen los chimpancés hoy. Pero estas herramientas de madera y fibra se pudrieron hace millones de años, invisibles para el registro fósil. Su supervivencia dependía más de su astucia y su grupo que de su tecnología. Sin armas de piedra, su supervivencia dependía totalmente de su estrategia social. ¿Cuál era el tamaño del grupo social de Ardi? Dado el peligro de los depredadores y la cantidad de individuos encontrados en los yacimientos, los científicos especulan que Ardi vivía en bandas sociales de tamaño considerable, quizás de 30 a 50 individuos. En un entorno lleno de carnívoros, la soledad es fatal. Vivir en grupo proporciona ojos extra para vigilar y alertar. Esta necesidad de cohesión social habría presionado sus capacidades cognitivas. Tenían que reconocer amigos, recordar jerarquías, alianzas y mantener la paz dentro de la tribu. El grupo era su escudo y su fuerza, y la dinámica dentro de ese grupo es donde surge la teoría más fascinante de todas. ¿Cómo se comportaban los machos de Ardi entre sí? Volvamos a los dientes, porque ahí está la clave del comportamiento. Recuerda que los machos tenían caninos pequeños, casi femeninos. Esto es revolucionario en primatología. Significa que la tensión social típica de los primates, donde el macho alfa pelea constantemente y con violencia para mantener su harén, estaba desapareciendo. Si no estaban peleando y desgarrándose unos a otros, ¿qué estaban haciendo? La reducción de la agresión sugiere que los machos estaban invirtiendo su energía en otra cosa, que no era la guerra. Una sociedad menos violenta permite una mayor cooperación y, crucialmente, cambia las reglas del juego del apareamiento. Si no ganaban a las hembras peleando, ¿cómo las conquistaban? ¿Qué es la hipótesis del aprovisionamiento? El antropólogo Owen Lovejoy propuso una teoría audaz y controvertida para explicar a Ardi, la hipótesis del aprovisionamiento. Sugiere que los machos comenzaron a ofrecer comida a las hembras para ganar acceso reproductivo. Es un intercambio de recursos por oportunidad de apareamiento. Aquí es donde entra el bipedismo como ventaja clave. Un cuadrúpedo no puede llevar mucha comida, necesita la boca para transportarla o comerla en el sitio. Pero un bípedo tiene las manos libres. Un macho que podía caminar en dos patas podía cargar frutas, nueces o carne pequeña desde lejos y traérsela a una hembra. El bipedismo evolucionó, según esta teoría, para permitirnos ser proveedores. Las manos libres permitían cargar ofertas de paz y sustento. ¿Por qué la hembra aceptaría este nuevo arreglo social? Para una hembra de primate, criar un hijo es increíblemente costoso energéticamente. Si tiene que buscar toda su propia comida mientras carga a un bebé y amamanta, su tasa de reproducción es lenta y el riesgo de muerte es alto. Pero si un macho le trae comida rica en calorías, ella puede comer más sin gastar energía en buscarla.
lo que le permite tener crías más seguido y asegurar que sobrevivan mejor. Las hembras habrían preferido evolutivamente a machos proveedores no agresivos, con caninos pequeños, sobre machos agresivos pero inútiles como padres. Fue una elección femenina la que pudo haber domesticado a los machos de nuestra especie. Esto sugiere el inicio de algo parecido a la monogamia o parejas estables. ¿Cómo se encaja la ovulación oculta en esta historia? Las chimpancés anuncian su fertilidad con hinchazones rosadas enormes. Los machos pelean por ellas solo en esos días frenéticos. Las humanas, en cambio, tienen ovulación oculta. No hay señales visuales obvias de cuándo son fértiles. Lovejoy sugiere que esto evolucionó en la época de Ardi. Al ocultar la ovulación, la hembra mantenía al macho interesado todo el tiempo, no solo unos días al mes. Para asegurarse de ser el padre, el macho tenía que quedarse cerca y proveer comida constantemente, creando un vínculo de pareja duradero y cooperativo. Menos peleas, más comida, más bebés sobreviviendo. Una estrategia ganadora para todos. Esta teoría es elegante, pero no está exenta de controversia. ¿Esta teoría social es aceptada por todos los científicos? La ciencia avanza mediante el desacuerdo y el debate. No todos aceptan la teoría del macho proveedor de Lovejoy. Otros expertos sugieren explicaciones más simples y menos sociales. Quizás la vipedia surgió simplemente porque permitía pararse sobre ramas gruesas para alcanzar frutas que colgaban de ramas más finas arriba, una técnica llamada alimentación postural. O quizás era energéticamente más eficiente para moverse entre parches de árboles dispersos sin cansarse. Sea cual sea el motivo inicial, sexo, comida o eficiencia biomecánica, la anatomía de Ardi es innegable. El bipedismo ocurrió en el bosque, mucho antes de que necesitáramos correr en la llanura. Independientemente de la causa, el resultado fue un cerebro preparado para crecer. ¿Era Ardi más inteligente que un chimpancé actual? Es importante no proyectar nuestra inteligencia moderna en ella. Cognitivamente, Ardi era muy similar a un chimpancé. Probablemente no tenía lenguaje complejo ni arte, ni controlaba el fuego. Su vida mental estaba ocupada por mapas mentales de dónde estaba la comida, jerarquías sociales y la detección de peligros inmediatos. Sin embargo, los cambios en su estructura social y postura sentaron las bases neurológicas. Liberar las manos y reducir la agresión creó un ambiente donde la inteligencia social podía empezar a ser seleccionada. La evolución no planea el futuro, pero Ardi fue el andamio sobre el cual se construiría la mente humana millones de años después. Este diseño biológico fue un éxito rotundo durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo duró la especie de Ardi en la Tierra? A menudo pensamos en las especies antiguas como borradores fallidos o transiciones rápidas, pero el género Ardipithecus existió durante al menos 1,5 millones de años, si contamos a su ancestro directo, A. cadava. Para ponerlo en perspectiva, nuestra especie, Homo sapiens, lleva aquí solo 300.000 años. Ardi no fue un error evolutivo ni un paso tambaleante. Fue un diseño extremadamente exitoso y estable. Su combinación de caminar y trepar funcionó perfectamente para su mundo durante una eternidad geológica. Solo desapareció cuando el mundo mismo cambió. Pero el clima de África estaba a punto de dar un giro drástico. ¿Qué sucedió con las amadas florestas de Ardi?
lentamente, imperceptiblemente para una sola vida, pero dramáticamente en tiempo geológico, el continente africano comenzó a secarse. El movimiento de las placas tectónicas y los cambios en las corrientes oceánicas alteraron el clima global. Las lluvias disminuyeron y se volvieron estacionales. Los bosques densos y continuos donde vivía Ardi comenzaron a fragmentarse, encogiéndose como islas verdes en un mar amarillo de hierba creciente que lo invadía todo. Los espacios abiertos entre los árboles se hicieron más grandes. El paraíso arbóreo se estaba desvaneciendo, obligando a sus habitantes a tomar decisiones evolutivas difíciles. Ardi estaba adaptada a un mundo que estaba desapareciendo bajo sus pies. ¿Cómo la fuerza del cambio climático forzó la evolución? Ante la desaparición del bosque, las poblaciones de homininos se enfrentaron a una encrucijada evolutiva brutal. Podían retirarse con el bosque menguante, manteniéndose como simios arbóreos y reduciendo su población, o podían aventurarse en los nuevos espacios abiertos y peligrosos. Los descendientes de Ardi, o sus parientes cercanos, eligieron o fueron forzados a la segunda opción. La presión selectiva favoreció a aquellos que podían caminar mejor y más lejos entre los parches de bosque para encontrar comida. Los rasgos trepadores se volvieron menos útiles. Los rasgos caminantes, vitales para la supervivencia. La bipolaridad de Ardi tuvo que resolverse a favor del suelo. La linaje de Ardi se transformó para conquistar el campo abierto. ¿Es Ardi el famoso eslabón perdido? A menudo escuchamos el término eslabón perdido en las noticias, pero los científicos lo detestan. Implica una cadena simple y lineal, como eslabones de una cadena de hierro. La evolución es más como un arbusto enredado con muchas ramas muertas. Ardi no es necesariamente el punto exacto donde nos separamos de los chimpancés. Ella vivió después de esa separación. Sin embargo, Ardi es lo más cerca que hemos estado de ver cómo era ese último ancestro común. Ella nos muestra que ese ancestro no se parecía a un chimpancé. Se parecía más a ella, un ser generalista, sin nudillos especializados ni agresivo. Ardi es una ventana al pasado compartido que creíamos perdido para siempre. Ella nos muestra cómo éramos, pero también revela cuánto cambiaron los chimpancés. ¿Son los chimpancés fósiles vivientes de nuestro pasado? Ardi nos enseñó una lección de humildad. Los chimpancés actuales han evolucionado tanto como nosotros. Durante mucho tiempo pensamos que ellos se quedaron estancados en el tiempo mientras nosotros avanzábamos hacia la perfección. Falso. Desde nuestra separación, los chimpancés desarrollaron sus propias especializaciones únicas y complejas. El caminar con nudillos, los caninos gigantes, la suspensión arbórea agresiva. El ancestro común no tenía nada de eso. Ardi demuestra que nosotros conservamos algunas características primitivas, como las manos flexibles que los chimpancés perdieron. Ellos no son nuestros abuelos, son nuestros primos lejanos y muy cambiados. El ancestro común no parecía un chimpancé, probablemente se parecía a Ardi. ¿Hubo alguien antes de Ardi? ¿Qué es Sahelanthropus? Ardi no es la primera candidata a bípeda, pero es la más completa y detallada. Existen fragmentos más antiguos como Sahelanthropus chadensis, apodado Toumai, encontrado en el Chad y datado en 7 millones de años.
Toumai es solo un cráneo distorsionado, pero también sugiere un foramen magnum adelantado. Hardy es crucial porque valida a Toumai. Al tener un esqueleto completo que prueba el bipedismo en una etapa temprana, hace mucho más probable que Toumai también fuera bípedo, y no un error de interpretación. Hardy actúa como la piedra angular que da sentido a estos fragmentos más antiguos y dispersos. Hardy confirma y detalla lo que Toumai apenas sugirió entre sombras, que es Horrorin tugenensis. ¿Y cómo se relaciona? Otro misterioso ancestro es Horrorin, encontrado en Kenia y datado en 6 millones de años. De él tenemos principalmente fémures que parecen muy adaptados a caminar erguidos. Antes de Hardy, Horrorin era un enigma aislado, unos huesos flotando en el vacío teórico. Con el contexto de Hardy, vemos una tendencia clara. El bipedismo, o formas de él, surgió muy temprano, casi inmediatamente después de separarnos de los otros simios. No fue una invención tardía. Parece ser la característica definitoria de nuestra tribu desde el principio, probada en diferentes formas a lo largo de millones de años. Todos estos fósiles apuntan a una raíz bípeda muy profunda y antigua. ¿Cuál es la relación directa entre Hardy y Lucy? ¿Fue Hardy la tatarabuela directa de Lucy? La mayoría de los científicos creen que sí, o al menos una pariente muy cercana en la misma línea. Es muy probable que el género Ardipithecus evolucionara gradualmente, generación tras generación, hacia el género Australopithecus, la familia de Lucy. Este proceso, donde una especie se transforma lentamente en otra a lo largo del tiempo sin ramificarse, se llama anagénesis. Podemos ver los pasos intermedios en los fósiles. Los dientes se hicieron más grandes, la pelvis perdió sus adaptaciones trepadoras y el pie se volvió rígido. Hardy es el antes y Lucy es el después de una transformación impulsada por el cambio ambiental. Si Hardy se convirtió en Lucy, ¿qué partes del cuerpo tuvieron que cambiar radicalmente? ¿Cómo cambió el pie desde Hardy hasta Lucy? La transformación más dramática y dolorosa ocurrió en los pies. Para convertirse en una caminante de tiempo completo como Lucy, el linaje de Hardy tuvo que sacrificar su pulgar del pie. El dedo gordo se alineó con los otros dedos, perdiendo la capacidad de agarrar ramas para siempre. Al mismo tiempo, se desarrolló un arco plantar fuerte para actuar como un resorte amortiguador en cada paso. Fue un sacrificio evolutivo. Ganamos la capacidad de caminar kilómetros sin cansarnos, pero perdimos para siempre la seguridad de las alturas y el refugio arbóreo. Fue el momento en que nos convertimos en criaturas terrestres obligadas. Esto marcó el fin de nuestra vida en los árboles y el comienzo de nuestra vida como nómadas. ¿Cómo cambió la pelvis en esta transición crítica? La pelvis también terminó su transformación radical. La parte inferior larga, el isquión de simio que Hardy usaba para trepar, se acortó drásticamente en Lucy. Esto hizo que trepar fuera mucho más difícil y torpe, pero mejoró drásticamente la eficiencia y la velocidad de la caminata. Lucy ya no tenía la cadera híbrida de Hardy. Tenía una cadera comprometida con el suelo. La evolución eliminó las opciones intermedias. Ya no se podía ser un generalista. La sabana exigía especialistas. El cuerpo se remodeló para la resistencia en largas distancias bajo el sol. Y mientras el cuerpo cambiaba, la boca
también tenía que adaptarse. ¿Por qué los dientes de Lucy se volvieron tan grandes comparados con los de Ardy? Mientras que Ardy comía cosas relativamente blandas en el bosque húmedo, Lucy vivía en un mundo más seco, con alimentos más duros y fibrosos, raíces, tubérculos arenosos, semillas secas y nueces. Para sobrevivir, los descendientes de Ardy desarrollaron mandíbulas masivas y molares gigantes con esmalte muy grueso. Este fenómeno se llama megadoncia. Si Ardy tenía una dentadura equilibrada, Lucy y sus parientes se convirtieron en máquinas de triturar. Fue una adaptación necesaria para procesar la comida de baja calidad y difícil masticación de la sabana abierta. La dieta moldeó el rostro de nuestros ancestros. La dieta cambió la anatomía, pero ¿qué pasaba con la comunicación? ¿Podía Ardy hablar con sus compañeros? Mirando su anatomía, es seguro decir que Ardy no podía hablar como nosotros. Su tracto vocal y su hueso hioides, que ancla la lengua, eran simiescos y posicionados alto en la garganta. No tenía la capacidad física para articular consonantes y vocales complejas. Sin embargo, eso no significa silencio. Se comunicaban con una rica variedad de ululatos, gritos, gestos sutiles y contacto físico, similar a los chimpancés de hoy, pero quizás con una intención más cooperativa. La capacidad del lenguaje complejo, gramatical y simbólico es una invención evolutiva mucho más reciente. Ardy se expresaba con emoción, no con palabras. El lenguaje vendría millones de años después, pero la infancia ya era importante. ¿Cuánto tiempo vivía un individuo como Ardy? Analizando los dientes de los individuos jóvenes y sus patrones de crecimiento, sabemos que crecían rápido. Un Ardipithecus alcanzaba la madurez sexual y adulta alrededor de los 10 o 12 años, mucho antes que los humanos modernos, que tardamos casi 18 o 20 años en desarrollarnos completamente. Su vida era un destello rápido. Probablemente pocos vivían más allá de los 30 o 40 años. Era una existencia acelerada, dictada por los peligros del entorno y las enfermedades. Tenían que crecer, aprender y reproducirse rápidamente antes de que un depredador o una infección terminara con su turno en la tierra. Una vida corta y peligrosa, donde la infancia era el momento más vulnerable. ¿Cómo era la infancia de un pequeño Ardipithecus? Imagina a una madre Ardy moviéndose por el bosque. Su bebé no podía caminar desde el nacimiento. Nacía indefenso. Tenía que aferrarse con fuerza al pelo de su madre con sus pequeñas manos y pies prensiles. Gracias a los dedos prensiles, los bebés eran jinetes naturales. La madre tenía que cargar a su cría a todas partes mientras buscaba comida y vigilaba a los depredadores. Este vínculo físico intenso y prolongado es la base del apego humano. La supervivencia del pequeño dependía absolutamente de la dedicación materna y posiblemente de la ayuda del padre trayendo comida. La familia era la unidad básica de supervivencia contra un mundo hostil. Esta historia familiar sucedió en Etiopía, pero ¿hubo otros? ¿Existieron otras especies de Ardipithecus además de Ardy? Ardy, Ardipithecus ramidus, no estaba sola en el tiempo. Los científicos encontraron restos más antiguos, de entre 5,5 y 5,8 millones de años, a los que llamaron Ardipithecus cadava. Cadava es muy similar a Ramidus, pero con dientes ligeramente más primitivos. Sus caninos eran un poco más afilados, sugiriendo que la reducción de la agresión
estaba en proceso, pero no completa. Esto muestra una línea continua de evolución en el Cuerno de África, una dinastía biológica que refinó lentamente sus características a lo largo de millones de años antes de dar el salto a Australopithecus. Etiopía se confirma una y otra vez como el verdadero vivero de la humanidad. ¿Por qué no hemos encontrado a Ardi fuera de África? A diferencia de los humanos modernos que hemos colonizado cada rincón del planeta, Ardi era una especie estrictamente africana. No hay evidencia de que salieran del continente. En aquel entonces no tenían la tecnología, ni la ropa, ni la adaptación física para cruzar desiertos o mares. Eran animales tropicales, atados a sus bosques específicos y a sus climas cálidos. La gran migración fuera de África es un capítulo mucho más tardío, protagonizado por Homo erectus millones de años después. Ardi vivió y murió en una franja relativamente pequeña de África Oriental. Su mundo era limitado en espacio, pero su importancia temporal es global. Su geografía era pequeña, pero su impacto en nuestra comprensión fue tectónico. ¿Cómo el descubrimiento de Ardi afectó a los museos de historia natural? ¿Recuerdas la famosa imagen de la Marcha del Progreso? Esa ilustración donde un chimpancé se va levantando poco a poco hasta ser hombre. Ardi rompió esa imagen para siempre. Los museos de todo el mundo tuvieron que actualizar sus exposiciones y reescribir sus paneles. Ya no podían mostrar al ancestro más antiguo como un chimpancé encorvado, tratando de pararse. Tuvieron que crear nuevos modelos y esculturas. Seres erguidos, pero con pies prensiles, viviendo en bosques frondosos. Ardi obligó a la ciencia a borrar el hombre mono estereotipado y reemplazarlo con algo mucho más complejo, elegante y fascinante. La evolución no fue una línea recta, fue un laberinto de adaptaciones. Sin embargo, como en toda gran ciencia, hubo quienes dudaron. ¿Existen críticos a la interpretación de Ardi? Cuando se publicó el estudio masivo en 2009, algunos científicos levantaron la mano con dudas razonables. Un grupo, liderado por Esteban Sarmiento, sugirió que tal vez Ardi no era un ancestro humano en absoluto, sino una rama extraña de simios que evolucionó independientemente para parecerse a nosotros. Convergencia evolutiva. Argumentaron que sus rasgos eran demasiado primitivos y sus pies demasiado prensiles. Sin embargo, la combinación específica de la base del cráneo, bipedismo confirmado, y los caninos pequeños convenció a la inmensa mayoría de la comunidad científica. Las probabilidades de que un simio desarrolle exactamente esas dos características humanas por casualidad son astronómicamente bajas. Ardi es, casi con certeza, una de las nuestras. La evidencia del cráneo y la pelvis inclinó la balanza definitivamente. ¿Qué nos enseña Ardi sobre lo que realmente nos hace humanos? Ardi nos regala una lección filosófica y biológica profunda. Nos pusimos de pie antes de volvernos inteligentes. Durante siglos, el ego humano quiso creer que nuestro gran cerebro fue lo primero, que el pensamiento nos elevó. Ardi nos dice que no. Lo que nos definió primero como linaje separado fue la forma en que nos movemos y cómo nos tratamos socialmente con menos agresión. El cuerpo cambió antes que la mente. Somos primates bípedos y cooperativos antes de ser los primates pensantes que fabrican naves espaciales. Nuestra humanidad
comenzó en los pies y en la sonrisa pacífica, no en el cálculo matemático. Somos, en esencia, primates que decidieron caminar distintos. ¿Qué queda de Ardi en nosotros hoy en día? Mírate al espejo un momento. Tienes caninos pequeños que no sirven para pelear. Tócate la espalda baja. Tienes una curva lumbar que te permite estar de pie sin esfuerzo. Mueve tu muñeca. Es flexible. Gira suavemente. No se traba como la de un gorila. Todas estas son herencias directas del diseño de Ardi. Llevamos su estructura básica en nuestros cuerpos modernos del siglo XXI. Somos una versión actualizada, con cerebros más grandes y pies sin pulgares oponibles. Pero el chasis básico fue diseñado en los bosques de Etiopía hace 4,4 millones de años. Ella vive en tu anatomía. Somos el legado vivo de su éxito evolutivo. ¿Qué pasó con el esqueleto original de Ardi? Hoy, los huesos reales de Ardi no están en exhibición pública en ninguna vitrina. Son demasiado frágiles y valiosos para ser expuestos a la luz y las vibraciones. Descansan en una cámara acorazada con control climático y seguridad máxima en el Museo Nacional de Etiopía, en Addis Abeba. Son considerados un tesoro nacional, patrimonio de la humanidad custodiado celosamente por el pueblo etíope. Solo científicos de élite, con permisos especiales, tienen autorización para verlos. Lo que vemos en los museos del mundo son réplicas de alta fidelidad hechas de resina. El original descansa en la tierra que la vio nacer, protegida para las futuras generaciones. Ardi pertenece a Etiopía, pero su historia nos pertenece a todos. ¿Por qué eligieron el nombre Ardi? Los nombres científicos suelen ser latín frío y descriptivo, pero Ardipithecus ramidus tiene poesía y raíz cultural en su origen. Proviene de la lengua del pueblo Afar, los habitantes nómadas del desierto donde se encontró el fósil. Ardi significa suelo o piso y Ramid significa raíz. Juntos forman un concepto hermoso y resonante, la raíz terrestre de la humanidad. Es un homenaje a su posición como la base, el ancla que conecta nuestro árbol genealógico con el sustrato profundo de la vida animal. Un nombre perfecto para quien nos conecta con la naturaleza. Un nombre humilde para un descubrimiento grandioso. ¿Cómo la tecnología futura podría revelar aún más sobre ella? La historia de Ardi no ha terminado con su publicación. Aunque el ADN es demasiado frágil para sobrevivir 4 millones de años en el calor africano, nuevas técnicas como la paleoproteómica, el estudio de proteínas antiguas atrapadas en el esmalte dental, están avanzando rápidamente. En el futuro, quizás podamos leer la química de sus proteínas para confirmar su sexo biológico, sin dudas, sus relaciones familiares o detalles de su sistema inmunológico que hoy solo podemos imaginar. La ciencia de Ardi sigue viva, esperando que nuestras herramientas alcancen la complejidad de sus secretos ocultos. Los huesos ya han hablado, pero las moléculas aún pueden susurrar. ¿Cuál es la lección detrás del equipo de Team White? La saga de Ardi es también un triunfo de la paciencia humana y la ética científica. Team White, Jen Suwa, Berhane Asfaw y su equipo esperaron 17 años para presentarla al mundo. Soportaron rumores, presiones académicas y críticas mediáticas inmensas por su silencio. Prefirieron ser precisos a ser los primeros en los titulares. Nos enseñaron que la buena ciencia no se apresura.
En un mundo de noticias instantáneas y gratificación rápida, el proyecto Middle Awash nos recordó que descifrar la verdad profunda requiere tiempo, dedicación y un respeto absoluto por la evidencia. Resistieron la tentación de la fama rápida por la solidez de los datos. ¿Cómo imaginarías un encuentro cara a cara con Nardi? Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en el bosque del Plioceno. La luz se filtra a través de las hojas de higuera. Ves una figura pequeña, de apenas 1,20 m, cubierta de pelo oscuro. Se pone de pie sobre dos piernas de forma un tanto extraña, con los pies planos sobre el humus. Te mira con ojos marrones inteligentes y tranquilos, enmarcados en un rostro, sin la furia de un chimpancé. Sostiene un higo en su mano. No huye, te observa con curiosidad. No es un monstruo, ni un humano disfrazado. Es Ardi, una criatura única, dueña de su propio mundo, en perfecto equilibrio con su entorno. Ella no es un borrador, es una obra maestra de su tiempo. ¿Qué diría Ardi sobre nuestra separación actual de la naturaleza? Ardi vivía integrada en la red trófica, sin barreras. Comía del bosque, dormía en él, y al morir, su cuerpo alimentaba al suelo que le dio vida. Nosotros, sus descendientes, hemos construido barreras de hormigón y cristal entre nosotros y el mundo natural. Ella nos recuerda que venimos de ese equilibrio. Nuestro cuerpo fue diseñado para caminar sobre tierra, raíces y hojas, no sobre asfalto plano. Al mirarla, vemos lo que hemos perdido en nuestro camino hacia la civilización, la conexión íntima, visceral y necesaria con el ecosistema que nos dio la vida. Ella es un espejo de nuestro pasado, salvaje y necesario. ¿Existen más Ardis esperando para ser encontradas? El Valle del Rift es inmenso y la mayor parte permanece inexplorada por el ser humano. Cada temporada de lluvias, la erosión lava las laderas y expone nuevos huesos a la luz del sol. Es estadísticamente seguro que hay más esqueletos de Ardipithecus, o incluso de especies anteriores y desconocidas, esperando bajo el polvo. El próximo gran descubrimiento podría estar ocurriendo ahora mismo, o tal vez mañana por la mañana. El libro de la evolución humana tiene muchas páginas arrancadas, y Ardi nos mostró que una sola página puede reescribir todo el capítulo. La búsqueda continúa. La historia no está cerrada. La Tierra sigue entregando secretos. ¿Cómo cambió Ardi la narrativa sobre nuestra supuesta naturaleza violenta? Durante el siglo XX, una teoría popular y oscura llamada el simio asesino decía que la guerra, la caza y la violencia nos hicieron humanos. Ardi refuta esto con su propia anatomía pacífica. Sus caninos pequeños y su estructura social sugieren que nuestras raíces más profundas están en la cooperación, el cuidado parental y la reducción del conflicto. No evolucionamos porque aprendimos a matar mejor, sino porque aprendimos a llevarnos mejor y a cuidar de nuestras crías con más dedicación. Somos, en nuestro origen más remoto, hijos de la cooperación, no de la guerra. Esa es una herencia que vale la pena recordar y cultivar. ¿Por qué esta historia antigua es importante para ti hoy? Entender a Ardi es un ejercicio de perspectiva vital. Nos ayuda a comprender que no somos el centro del universo, ni el producto final perfecto de la creación. Somos una ramita reciente en un árbol frondoso y antiguo. Saber de dónde venimos nos da humildad y contexto. Nos conecta con todas las demás formas de vida.
No somos ajenos a este planeta. Somos una parte intrincada de su historia biológica, modelados por sus climas cambiantes y sus bosques antiguos. Nos da la humildad necesaria para afrontar nuestro futuro incierto, que prueba el esqueleto de Ardi sobre la complejidad de la vida. Ardi es la prueba definitiva de que la evolución es una gran experimentadora. Creó un ser que caminaba y trepaba, un mosaico funcional y bello. Nos enseña que no hay una sola forma de ser. La naturaleza prueba diferentes soluciones para diferentes problemas en diferentes momentos. Ardi fue la solución perfecta para un África boscosa en transición. Su extrañeza para nuestros ojos modernos es solo prueba de la creatividad ilimitada de la selección natural. Ella no fue un paso intermedio hacia nosotros, fue un destino en sí misma, un ser completo. ¿Cuál es el legado final de Ardipithecus ramidus? Ardi es el puente. Es el eslabón físico que une el mundo de los grandes simios ancestrales con el mundo de los homininos humanos. Sin ella, no entenderíamos cómo pasamos de 4 patas a 2. Ella representa el momento de la decisión, el instante evolutivo en que nuestro linaje comenzó a erguirse, cargando aún con el equipaje de los árboles, pero con la mirada puesta en el horizonte lejano. Sin Ardi no habría Lucy, y sin Lucy no estaríamos aquí nosotros contando esta historia. Su vida fue el prólogo indispensable de nuestra historia. Si pudiéramos viajar en el tiempo a hace 4,4 millones de años, ¿qué veríamos? Imagina por última vez ese mundo perdido. Siente el calor húmedo en tu piel. Escucha el grito lejano de los monos colobos y el zumbido constante de los insectos prehistóricos. Hueles la tierra mojada tras la lluvia y los higos maduros fermentándose en el suelo. Entre las sombras moteadas de los árboles ves un grupo de figuras peludas. Se mueven con calma, sin prisa. Una de ellas se pone de pie, toma una fruta y camina hacia ti con un paso extraño, pero decidido, mirándote a los ojos. Esa figura, en esa selva perdida, es tu abuela lejana. Ella está viviendo el momento cotidiano que cambiaría el mundo para siempre. Esa figura solitaria es el comienzo de todo lo que conoces. ¿Dónde termina la historia de Ardi y comienza la nuestra? La historia de Ardi no terminó cuando se convirtió en fósil bajo la ceniza volcánica. Ella vive en cada paso que das hoy. Vive en la curva de tu espalda, en la forma de tu mano y en tu capacidad innata de cooperar con otros. Su legado está escrito en tus huesos y en tu ADN. Hemos recorrido juntos 4,4 millones de años para conocerla. Ahora sabes que antes de ser corredores de sabana, fuimos caminantes de bosque. Mantén esa conexión viva en tu mente. Gracias por acompañarme en este viaje profundo al pasado. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Nos vemos en la próxima historia.